Buenos días, soy Ana Escudero, supervisora de Medicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Quiero, en primer lugar, transmitir mi agradecimiento y el del colectivo sanitario al que represento, a la ciudad y al Ayuntamiento de Pontevedra y al jurado, por considerarnos merecedores de este premio. Aunque forma parte de nuestro trabajo cuidar y curar a los pacientes, los sanitarios nos enfrentamos en esta pandemia a una situación crítica y dolorosa, pero nos hemos esforzado en nuestra tarea para llevarla a cabo lo mejor posible. En los años que llevo de profesión no había visto compañeros exhaustos, impotentes, con miedo e incertidumbre, con secuelas físicas, deshidratados y desmayados, pero tampoco había visto tanta entrega, tanta valentía, motivación y dedicación, tanto a nivel profesional como personal, trabajando al límite y afrontando una carga de trabajo sin precedente en la atención de pacientes COVID y sin dejar al lado el resto de los pacientes. En esta situación ha aflorado lo mejor de cada uno de nosotros y hemos crecido como equipo, trabajando todos a uno y compartiendo incertidumbres y, sobre todo, alegrías. La colaboración entre las personas para las tareas, para también las relaciones personales han crecido hasta un punto que no habíamos imaginado. Somos un equipo y el personal sanitario, médicos, enfermeras, técnicos de cuidados de enfermería, fisioterapeutas, celadores, técnicos de radiología, de laboratorio y no sanitario, personal de cocina, limpieza, mantenimiento administrativo, personal de ambulancias, se merecen un reconocimiento por su labor vital y por su trato humano. Quiero incluir en este reconocimiento a todo el sistema sanitario, incluyendo el nivel hospitalario, de atención primaria y sociosanitario. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra valentía y dedicación y vuestra vocación al servicio de la sociedad. Hoy desde aquí os animo a continuar con vuestra labor y fuerza para seguir salvando vidas. Quiero hacer una mención especial a los pacientes y a sus familias que han vivido situaciones muy difíciles, dolorosas, con la enfermedad, con la soledad a la que nos ha obligado esta enfermedad. En nuestra labor también ha sido importante acompañar, escuchar y ayudar en lo posible a los pacientes y a sus familias, sirviendo de puentes entre ellos, cuando la distancia era inevitable. Hemos tenido que dar apoyo a las familias en los momentos más duros, incluyendo el ingreso hospitalario en soledad y, desgraciadamente, en los casos en que la evolución de la enfermedad ha llevado a la pérdida del ser querido. Hemos tratado de ser cercanos y empáticos, sufriendo con ellos en los malos momentos. Ojalá esta crisis pronto forme parte del pasado. Para ello, sigue siendo imprescindible la responsabilidad, el esfuerzo y el apoyo por parte de todas las personas. Espero que esto nos sirva para formar una sociedad mejor. Gracias.